un poquito, es decir, cuando alguien está esperando que el ser saludado y no solamente no es saludado, sino que es ignorado, digamos, no tiene mucha importancia. Sí tiene importancia porque me está tratando de manera desigual. Y cuando alguien espera que no le rompan los cuadernos y se los rompen sistemáticamente, me está atacando. Bien, eso es violencia, eso no es un conflicto. Un conflicto es cuando dos hacen las cosas tan mal que no se entienden y tienen alguna posibilidad de, en diálogo, en mediación, eliminar ese malentendimiento, ¿no? Cuando hay un ataque injustificado, prolongado, de uno hacia otro, sea un grupo, sea un individuo, estamos hablando de violencia. Hay que seguir hablando de violencia porque no vale ocultarla, porque la violencia interpersonal y la violencia existe. Características generales, esto está muy conocido, así que pasaré por deprisa, ¿no? Hay intencionalidad mantenida de dañar, hay desequilibrio de poder físico, psicológico, social, hay persistencia en la agresión y la dinámica relacional y hay perversión moral. Si hay todo esto y dura en el tiempo, estamos ante un fenómeno bullying que cursa al menos con 3 grandes roles frente al rol de no agresor, ¿no? La víctima, el agresor, víctima agresiva puede ser también un tipo de víctima y espectadores. La dinámica entre los 3 mantiene el fenómeno. Cuando la dinámica, cuando uno de los elementos cambia esa dinámica, el fenómeno se detiene. Y el fenómeno se detiene y entonces ocurre que no hay tanta violencia en las escuelas como alguna propaganda y algunos sensacionalistas quieren insistir, ¿no? No hay muchos niños que son a veces agredidos durante 3 o 4 días y que logran salir de esa situación porque piden ayuda, porque se fortalecen, porque enfrentan al agresor y entonces se produce una cierta resiliencia, una cierta competencia social frente a la agresividad, ¿no? Y así resulta que, aunque se describe como entre el 20, el 25, el 30 y a veces el 40% de fenómenos de presencia del bullying en las escuelas, solo entre el 5, el 10, el 15, depende de en qué países puede llegar al 20, estamos hablando de verdadero bullying o de verdadera violencia interpersonal mantenida en el tiempo. Este esquema, ya muy antiguo, histórico, ahora se está complejizando. Ahora que estoy investigando sobre todo el cyberbullying y el dating violence, he complejizado mucho el modelo teórico, pero este es el esquema tradicional. Víctima y agresor mantienen entre sí una fuerte relación emocional verdaderamente patológica. Patológica porque destruye a la víctima y patológica porque hace impune al agresor, lo cual lo va convirtiendo progresivamente en un futuro predelincuente o delincuente y también una fuerte psicopatología está añadida, ¿no? Pero entre los dos se da un esquema de dominio-sumisión. Este es el problema, el esquema de dominio-sumisión. El esquema por el cual uno cree que tiene la fuerza de no ser recíproco moralmente. Y hay un problema que es la ley del silencio. Como los espectadores, los profesores, los otros niños, que todos saben que existe el problema del bullying y que saben perfectamente quién es el agresor y quién es el agredido, sin embargo, callan, miran para otro lado. Este es un esquema que sirve para todas las violencias. Cuando sabemos que hay una guerra injusta, cuando sabemos que alguien está siendo agredido, ignorado, maltratado y no hacemos algo y no lo ponemos de manifiesto y no lo decimos, estamos siendo, de alguna manera, espectadores pasivos que miran para otro lado. Cuando los espectadores dejan de ser pasivos, por eso en todos los programas de intervención conviene trabajar con los espectadores para que los espectadores tengan su papel de no tolerar que exista esa violencia. Sabéis que algunos programas exitosos de intervención, por ejemplo, el programa que lleva el profesor Roland en la Universidad de Stavanger, en Noruega, le llama así tolerancia cero. A mí me parece un poco exagerada la expresión, pero sería algo así como: en esta escuela no vamos a tolerar que nadie agreda de manera pertinaz a otro.
Bien, consecuencias del bullying, no voy a entrar en detalle, el problema es la victimización, el problema es que el sujeto, como alguien ha dicho aquí antes en la mesa, que el sujeto que sufre bullying durante un tiempo prolongado es un sujeto que se queda marcado y se queda marcado como víctima, es un sujeto que tiene dificultades después para hacer el resto de las cosas importantes que tiene que hacer en su desarrollo, ¿no? Son víctimas que están normalmente cargadas de una psicopatología como un nivel más alto de neuroticidad, un nivel más alto de inadaptación, etcétera, ¿no? Depende de a medio, largo y plazo que estemos hablando. Pero el problema más grave es el problema de los agresores. Mantener a los agresores durante mucho tiempo en su papel de impunidad destruye francamente las posibilidades de convertirse en un ciudadano adaptado. Es decir, y hay que tener en cuenta una cosa, los programas de intervención todos tienen más éxito con las víctimas que con los agresores. Los agresores son muy difíciles de reeducar, porque en cuanto se mantiene durante bastante tiempo la impunidad, los rasgos de comportamiento autoritario, de comportamiento sin empatía, sin cuidado del otro, realmente se mantienen mucho tiempo en el agresor. Agresores victimizados es muy interesante en las investigaciones que yo he hecho en los países latinoamericanos, sobre todo en 2 estudios, uno que hice para 4 países centroamericanos y uno muy específico para Nicaragua, encontré este perfil muy abundante. ¿Qué está significando esto? Está significando una gran confusión en el rol, está significando que hay muchos niños que agreden, pero que también son agredidos y que sufren terriblemente porque son bastante incompetentes socialmente, porque no saben muy bien cómo abordar las tareas sociales que tienen que haber, ¿no? En todo caso, hay siempre una lectura emocional del fenómeno que hace la víctima. Quiero decir con esto que fortalecer la competencia social, el fortalecimiento emocional de las víctimas es siempre una buena medida. Riesgos que hay a partir del bullying y de todo lo que hemos aprendido a partir del bullying. Bueno, sabemos que el microproceso cognitivo-emocional del desenganche moral, es decir, la desarticulación entre lo que pienso y lo que siento, es un verdadero riesgo psicológico. Para los agresores que lo practican, este mecanismo es muy distinto. Tenemos investigaciones comparativas de niños españoles e italianos y sabemos perfectamente que el agresor es más frecuentemente que el resto un desconectado moralmente, ¿no? Hay otro riesgo, la desconexión personal. Y con esto solo señalar que la nueva dimensión del fenómeno bullying, el cyberbullying, que empieza a partir de la incorporación de los jóvenes a las nuevas tecnologías de manera tan masiva como está siendo, bien, ahí está el riesgo de modificar el factor contextual próximo y incluir el uso de las tecnologías para seguir haciendo violencia entre iguales, normalmente, que se debe llamar así también, cyberbullying, ¿no? Que está aumentando y mientras que el bullying tradicional está disminuyendo. Está el riesgo de la desconexión cultural, la globalización, la pluriculturalidad y sobre todo el tema de la pobreza. Yo últimamente, cuando hablo por allí, por Europa, siempre digo que tenemos una ciencia eurocéntrica, ¿no? No nos damos cuenta de que en general Europa tiene unos niveles económicos altos, que está recibiendo inmigración, que tenemos problemas de inadaptación en las escuelas, etcétera, a causa de la inmigración, pero eso nos debe hacer pensar que existen países ricos y países pobres y que en la pobreza, en la miseria, de alguna manera la violencia encuentra anida más, ¿no? Bien, el gran riesgo de la desconexión cultural con motivo de la inmigración y el acceso a la democracia que estimula el desencuentro entre las culturas, la desconfianza entre las religiones, la violencia racista. Es decir, ojo que la violencia, incluso sin salirse del esquema dominio-sumisión y del esquema psicológico, nos permite comprender hasta qué punto, más allá del bullying, existe también una violencia racista, existe una violencia de exclusión social y que tiene el mismo esquema. Hay uno que sufre y otros que están infringiendo este daño. Está el riesgo general de que el esquema dominio-sumisión se
transfiera a los distintos escenarios. Nosotros ahora estamos implicados en el dating violence, en la forma en que los adolescentes, los jóvenes, están llevando el modelo dominio-sumisión que hacían entre sus iguales a las relaciones interpersonales eróticos-sentimentales que acontecen en la composición de las primeras parejas, de las primeras novios y novias, ¿no? Hemos encontrado un nivel altísimo de conductas agresivas